gracias por este tiempo tan especial. Dirígenos, oh Señor. Y sobre todo te pedimos que tú aceptes ahora este culto como una ofrenda que te estamos entregando a ti, porque solo tú eres digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Bendícenos, guíanos y muévete entre nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos que se pongan en pie esta mañana. Y que antes de empezar a cantar y alabar el nombre de Dios, tomemos un segundo ahí donde estemos. Cierre sus ojos y presentémonos como sacrificio vivo, como una ofrenda para el Señor. Ahí en silencio, tenga un momento con el Señor a solas y ore para que lo que se haga en este lugar y se diga en este lugar sea de agrado para el Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por traernos aquí en esta mañana. Te damos gracias porque a ti te ha placido que podamos llegar con bien. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada una de las personas que está aquí, porque sabemos que no es por casualidad. Tú nos has traído aquí con un propósito y te suplicamos que podamos escuchar tu voz en esta mañana, que podamos venir y alabarte y glorificarte, Dios mío santo, tanto con nuestra voz, nuestros pensamientos, pero también, Padre Celestial, con una actitud en nuestro corazón que te agrade. Gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Cantamos juntos. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible. Toda la gloria.
compartí esta mañana que el viernes tuvimos un grupo de nosotros la bendición de poder estar en el culto de oración. Y ha sido uno de mis cultos de oración favoritos, para no decir el que más he disfrutado. Simplemente porque no había tanto protocolo, tantas cosas que hacer. Cuando entré, Samuel David me dijo en la puerta: estamos teniendo un tiempo de oración solos, tú sola. Y pude estar arrodillada orando con el Señor a solas. Pero no estaba sola, pero no estaba sola, porque sentía la presencia del Señor. Es algo increíble cuando uno sabe que el Señor está en un lugar. Y sentía que estábamos todos, aunque estuviéramos separados orando solos, estábamos en un mismo sentir en la presencia del Señor. Y aquello para mí fue de tanta bendición que salí con un versículo en mi mente que he estado meditando en todo este tiempo desde el viernes. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Fuera de Él nada podemos hacer. Y en esta mañana vamos a estar cantando esta canción que dice: no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. En esta mañana quizás tú has venido aquí con 10,000 cosas en tu mente y puedes planificarte, puedes estar buscando una solución activamente, puedes estar esperando algo o esperando en alguien. Pero desde ahora te digo que si estás esperando en algo o en alguien, vas a salir defraudado. Porque esa persona quizás resuelva un problema hoy, pero el de mañana no va a tener la capacidad de resolverlo. Quizás el examen o la prueba de salud que te has hecho, quizás te dé negativa hoy, pero no va a ser la respuesta mañana. La única persona que te puede dar una seguridad total y una paz total es Cristo. Es traer tus problemas, presentar tus cargas en Cristo y para que Cristo te dé la respuesta. Quizás salga de este lugar hoy con una respuesta física, pero quizás salga con lo más importante, que es la paz que solamente Cristo te puede dar en saber que Él te ha escuchado y que Él va a llevar tu petición. Hermanos, no hay mejor lugar donde podemos estar que a los pies de Cristo. Es el único lugar donde podemos tener paz, podemos encontrar una respuesta absoluta a los pies de Cristo. Es el lugar más alto en el cual podemos estar en nuestras vidas. Si en esta mañana usted quiere cantar, cante con nosotros. Pero si en esta mañana lo único que usted quiere hacer es orar, ore también al Señor y preséntele sus cargas a Él. Cante con nosotros, no hay lugar más alto. Acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies me
hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. En la Biblia hay millones de ejemplos de personas que decidieron, que estaban enfocados en estar en los pies de Cristo. Estaba María, que dejó los haceres de la casa para estar a los pies de Cristo. Pero también está Moisés, que subía en la presencia del Señor. Y decían que cuando bajaban las personas no podían ni ver su rostro porque resplandecía, porque estaba delante de la presencia del Señor. No hay manera que nosotros estemos a los pies de Cristo y no salgamos de esa presencia transformados por el poder de Dios. Así mismo como Moisés resplandecía, nosotros también vamos a ser reformados, restaurados, transformados por la presencia del Señor. Ahí, en ese lugar donde estamos cara a cara con Él, ahí no hay ni manera de ser juzgados, ni manera de ser rechazados. El Señor nos mira cuando llegamos de su presencia con un corazón contrito para escucharnos y respondernos. En esta mañana, busca la presencia del Señor. La Biblia nos insta a buscar la presencia del Señor mientras que pueda ser hallada. Así que si viene algo con un warning, es mejor escuchar. No hay lugar mejor que estar en la presencia del Señor. No hay lugar mejor para depositar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras inquietudes, que en la presencia del único que nos puede dar una respuesta, el único que nos puede resolver lo que estamos pidiendo, el único que nos puede dar paz. Paz. Hermanos, traigamos nuestras cargas y busquemos la presencia del Señor. No hay lugar más alto, no hay lugar mejor que podamos estar que a los
paz. Quizás estás al lado de un familiar tuyo. Si puedes, acércate a ellos en esta mañana. Si estás con tu mamá, con tu familia, con tu hijo, acércate ahí y ora con ellos y por ellos. Desde esta mañana, desde este mismo instante, ¿para qué esperar a después? Vamos a depositar nuestras cargas. Vamos a pedir entrar en la presencia del Señor donde hay plenitud, donde hay paz, donde hay restauración, donde hay libertad. Ahí donde estés, ora con y por la persona que está a tu lado. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Padre Santo, nos presentamos delante de ti. Presentamos cada uno de nuestros hermanos que están aquí, Padre Celestial, reconociendo que sus cargas son nuestras cargas, Padre Celestial. Pero sobre todas las cosas, sabiendo que nosotros no podemos hacer nada, Padre Celestial, como humanos, ni una sola cosa, sin presentarlo delante de ti, Padre Celestial, para que tú nos des una respuesta. Quizás pensemos que podamos resolver las cosas, pero no hay victoria que podamos tener nosotros que no venga de ti. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, y depositamos cada una de nuestras cargas, cada uno de nuestros logros, cada una de nuestras victorias, nuestros triunfos y también, Padre Celestial, cada uno de nuestros fallos, Padre Celestial, y nuestras derrotas delante de ti. Te suplicamos que tú escuches cada una de las cosas que nuestro corazón ha presentado delante de ti. Reconocemos que no hay lugar mejor que estar junto a ti, a tus pies, Padre Celestial, reconociéndote a ti como dueño y Señor de todas las cosas. Gracias por este tiempo, Padre Celestial, y bendice también a nuestro pastor para que traiga una palabra que venga de ti, Padre Celestial. Bendice a cada persona en este lugar hoy. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, cuentan que una vez un predicador famoso fue invitado a una gran iglesia a dar unas conferencias. Él era una gente conocida, predicaba por el televisor muchas veces. Era una persona famosa, popular. Y este hombre fue directo a la ciudad antes de la conferencia y se hospedó la noche anterior en un hotel. Él contaba que en cuanto llegó al hotel fue reconocido por algunas personas incluso y fue atendido de una manera espectacular, con tremendo cariño, el carpeta, el que le llevaba los maletines, le brindaron algo de tomar, lo acompañaron de una manera muy agradable hacia su habitación, siempre muy dispuesto, incluso algunos se tiró foto con él, pasó un tiempo muy agradable. De hecho, tal fue el impacto de la manera en que lo trataron en ese hotel, que cada vez que regresaba a la ciudad, ¿saben a qué hotel iba? A ese. ¿Verdad que nos gusta que nos traten bien? Cuando uno va a un lugar y lo tratan bien, a uno le da deseo de ir de nuevo. Al otro día, este hombre se dirigió a la iglesia, a la mega iglesia donde fue invitado a la conferencia, un templo gigantesco. Y entrando por la puerta de ese templo, tal parecía que había entrado el hombre invisible. Entre la multitud, nadie le dio la mano, nadie lo saludó. Se sentó en un asiento
y prácticamente estuvo anónimo hasta que anunciaron que él iba a ser el conferencista. Terminándose en culto, él pensó, bueno, ahora cuando ya la gente me vio, seguro me van a saludar. Tristemente, acabándose el culto, entre tanta muchedumbre y todo el mundo corriendo para aquí, puertas abiertas por aquí y por allá, pasó también inadvertido. Y él contaba lo paradójico de esta situación. Lo bien que lo trataron personas que no eran cristianas en un hotel y lo indiferente que fueron con él los cristianos en la iglesia. Y esto es algo muy triste, que sucede muchísimo actualmente. Pero más triste aún es esta historia que les voy a contar. En una autobiografía que se publicó en la India, Mahatma Gandhi menciona que en sus días de estudiante se impresionó muchísimo al leer los evangelios y pensó seriamente en bautizarse y hacerse cristiano. De hecho, él contaba muchas veces, muchos de sus grandes amigos eran cristianos, a pesar de ser hindú. Y él admiraba mucho las enseñanzas de Cristo. Veían a Cristo como un personaje único en la historia. Y eso lo atrajo. De hecho, parte de su filosofía de vida, que le trajo grandes logros políticos y sociales, ¿saben de dónde lo sacó? Las enseñanzas de dónde? Del sermón del monte de Cristo. Decía que era algo fabuloso. Ese sermón del monte, él ahí veía palabra de Dios. Y cuentan entonces que este gran hombre quería hacerse miembro, pensó por un tiempo, caramba, yo creo que yo pudiera sumarme a las filas del cristianismo. Porque él veía en el cristianismo la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de casta que él experimentaba en la India y en África del Sur. Y dijo, el cristianismo es la solución. Y por lo tanto, un domingo por la mañana, Gandhi se dirigió a una iglesia cristiana que le quedaba cerca del lugar donde estaba. Y tenía el firme propósito que al terminar el culto iba a hablar con el pastor, porque él tenía intenciones de sumarse a la iglesia, incluso de bautizarse. Pero tristemente, ese día cuando entró al templo, la comisión de recepción no le dio una buena acogida. De hecho, se negaron a darle un asiento. E incluso alguno le sugirió que fuera a otra iglesia por prejuicios raciales. Gandhi salió de aquel templo para no volver jamás. Y él más tarde escribió, si también los cristianos tienen diferencias de clase, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. De hecho, hay una frase muy famosa que queda reflejada para la historia, tristemente famosa esta frase, y dice lo siguiente, palabras de Gandhi: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. Y ahora nosotros escuchamos esta palabra, hay un silencio aquí sepulcral. ¿Verdad que están duras estas palabras, eh? Qué triste realidad. Y es una realidad que nosotros conocemos hoy porque se trató del gran Gandhi. A lo mejor si fuera Francisco Rodríguez, John O'Reilly o César Contreras, estoy poniendo 3 nombres cualquiera, que van a cualquier iglesia, le hubiera sucedido lo mismo y nadie se hubiera enterado. Y quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Qué sucedería, por supuesto, de ser esto posible, hipotéticamente, si de pronto Mahatma Gandhi pudiera entrar por esa puerta? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué palparía entre nosotros? ¿Regresaría al próximo domingo? Y uno se pregunta, con historias tan tristes y tan conmovedoras y a su vez tan retantes como esta para nosotros como iglesia,
¿Qué característica debiera reunir la iglesia de Jesucristo para que personas como Gandhi hubieran regresado? Y yo los invito a viajar en el tiempo a Jerusalén 2000 años atrás, pocos días después de la ascensión de Cristo, para encontrar una respuesta que nos ayude a encontrar una iglesia de la que todos quisiéramos ser parte. He titulado este sermón, Quiero ser parte de esta iglesia. Y es un reto tremendo que tenemos, Iglesia Alcance Miami. ¿Qué hacer? ¿Qué características debiéramos tener nosotros para ser la iglesia que Dios quiere que seamos? Y los invito a buscar en el libro de Hechos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Hechos 2 de 42 a 47, uno de los pasajes más conocidos de este libro, escrito por el también escritor del Evangelio de Lucas. Lucas, el médico amado, como Pablo le llama. Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. De hecho, va dirigido a un amigo que él tenía, Teófilo. Y en el pasaje que vamos a leer, vamos a ver qué sucedió con los primeros cristianos. ¿Qué sucedió después que Pedro el día de Pentecostés lanza su famoso discurso y se sumaron a la iglesia ese día al menos 3,000 personas? Dice así la palabra de Dios, hablando de los cristianos, de esa primera iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es un pasaje muy conocido, pero que nos describe de una manera muy gráfica 4 características esenciales que tenía esta iglesia primitiva de Jerusalén. Esta iglesia que se fundó apenas Cristo había ascendido. Cristo ascendió a los cielos 40 días después de su resurrección. 10 días después se celebra la fiesta de Pentecostés y ese día, de manera sobrenatural, vino el Espíritu Santo sobre los cristianos. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Habían 120 cristianos reunidos en el aposento alto cuando esto sucedió. Y a partir de ese momento comenzó la iglesia de Jesucristo a funcionar hasta hoy. De una manera sobrenatural. Ese día Pedro dio el discurso del que hablamos anteriormente y ese mismo día, por la acción sobrenatural del Espíritu Santo, al menos 3,000 personas se sumaron a la iglesia. ¿Usted se imagina que de pronto, después de una predicación, aparte de este grupo que vemos aquí, se sumen de pronto 3,000 personas? El domingo habría que rentar el Miami Arena para poder dar el culto, no sé, o hacerlo en un estadio al aire libre. Qué tremendo reto esto para la iglesia. Sin embargo, debemos entender que esta iglesia primitiva o primera, original, no tenía recursos que tú y yo tenemos ahora. No tenían un templo. No tenían grandes seminarios ni institutos bíblicos en los que preparara pastores y líderes. Muchos de los miembros que se convertían eran incluso analfabetos. ¿Cómo lidiar con gente de tan disímiles estatus sociales y culturales? Más que cultural, porque eran todos judíos, en este caso de conocimiento. Era una iglesia que no tenía grupo de alabanza. No tenían un formato establecido ya, ni tenían la experiencia anterior de otros cristianos. Eran los primeros.
Pero ¿saben una cosa? A pesar de todas esas carencias, entre comillas, tenían algo importante y era el Espíritu Santo en sus corazones. Y ellos de una manera especial le entregaron el timón de sus vidas al Espíritu Santo y por eso vemos todas las maravillas que Dios hizo a través de ellos, como nunca después sucedió. Y hay 4 características que menciona el pasaje que yo quisiera destacar y que me encantaría que fueran 4 características que la iglesia Alcance Miami lograra tener, lograra vivir, lograra proyectar. Y la primera de estas características es que esta iglesia era una iglesia apasionada por la palabra de Dios. Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y vamos a tomar el versículo 42 de este capítulo de Hechos 2 como el pasaje clave de esta predicación. Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra que se traduce como doctrina es la palabra griega didache, que significa enseñanza, así de simple. Los judíos hasta ese momento tenían las escrituras del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Pero ya Cristo había venido y había traído nuevas enseñanzas, cumpliendo la ley, complementándola de una manera especial, porque Él precisamente era el Mesías prometido, que ese Antiguo Testamento, que esas escrituras sagradas habían profetizado. En Él se cumplía el plan de redención de Dios para la humanidad. Era Él el hombre, ese mismo que los judíos condenaron y crucificaron. Pero esta era una iglesia que tenía pasión por la palabra de Dios. Por eso perseveraban. Y la palabra perseverar aquí es clave. Perseverar implica ¿qué cosa? Ser constante, no darnos por vencidos. De hecho, hay un famoso dicho que reza: el que persevera, triunfa. ¿Cierto o no? Sí. Hay que perseverar. Usted quiere lograr algo, tiene que perseverar. Incluso aun cuando ese algo se le dé fácil, tiene que seguir cultivándolo, tiene que seguir perseverando. Había un famoso compositor cubano de música popular que decía: yo nunca he sido el 1, pero siempre soy el 4. Oye, buena frase esa, una frase popular. En otras palabras, quizás yo nunca he sido el mejor músico, ni mi orquesta ha sido la mejor de Cuba, pero hemos podido, ¿qué cosa? Mantenernos en la élite. Mantenernos en la élite. Y eso solo se logra ¿cómo? Perseverando. Perseverando. Hay muchas personas que logran graduarse y ser grandes profesionales más que por la inteligencia natural, por la perseverancia. Persevere. Pero bueno, estos creyentes, estos cristianos, esta primera iglesia perseveraba en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles. Qué importante era esto. ¿Por qué motivo? Porque resulta ser que en esa primera iglesia estaban los apóstoles que vivieron 3 años y un poco más con Cristo día a día y recibieron directamente de boca del Salvador las nuevas enseñanzas que dio. Ya no solo tenían ellos en su trasfondo judío el aquello de amar al prójimo. Ellos creían que el prójimo era simplemente el pueblo judío y que los demás eran enemigos. No, Cristo vino y dejó bien claro que había que amar al prójimo y que eso incluía amar a tu enemigo. Nuevas enseñanzas que entonces los apóstoles comenzaron a enseñar a esta iglesia. Usted se ha puesto a pensar qué impresionante sería escuchar de boca de los propios apóstoles que fueron testigos de estas enseñanzas estas palabras. No es lo mismo que a ti te dan una historia de un famoso personaje, ya sea deportivo, político, social, algún científico, a que tú puedas hablar directamente con él. ¡Wow! Esta doctrina de los apóstoles era la base doctrinal de la iglesia, estas nuevas enseñanzas. Pero me llama la atención que esta iglesia sentía pasión por esto. Y es importante, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en primer lugar, significa que escudriñaban la palabra. Ellos no eran simples oidores. Ellos escuchaban esta doctrina de los apóstoles, pero profundizaban en ella para aprender lo más íntimo, para captar el verdadero espíritu de esta enseñanza. Pero además la enseñaban. Se iban incorporando nuevas personas que no sabían quién era Cristo, que no conocían el plan redentor, que no sabían por qué Cristo había muerto, ni por qué era necesario que lo hiciera, que incluso no creían en la resurrección. Recuerden que los judíos trataron de regar la bola
de que Cristo no había resucitado, sino de que los discípulos habían robado el cuerpo, tratando de minimizar, desacreditar a los cristianos. Sin embargo, la enseñanza de la palabra de Dios dejaba claro toda la verdad referente a Jesucristo. Pero fíjense, no solo escudriñaban la palabra, no solo enseñaban la palabra dentro del marco de la iglesia, sino que, ojo con esto, escuchen bien, vivían la palabra. Y esto fue un punto clave que estuvimos viendo en la anécdota que les conté de Mahatma Gandhi. Él veía que sí, que los cristianos tenían un mensaje precioso, espectacular. De hecho, él llegó a creer que no ha habido un personaje como Cristo en la historia, a pesar de no ser cristiano. Me refiero a Mahatma Gandhi. Sin embargo, le encantaba Cristo, pero no se hizo cristiano por los cristianos. Me encanta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Qué paradójico. ¿Saben por qué? Porque simplemente muchos de los que se dicen cristianos no viven el mensaje que predican. Y este mundo está más atento a lo que hacemos que a lo que decimos. De hecho, una de las famosas frases del apóstol José Martí fue: la mejor manera de decir es hacer. ¿Es cierto? Tú puedes explicar muchas cosas, pero si tú haces lo contrario no vas a tener credibilidad. No te van a respetar. Lo mismo sucede con la iglesia. Por eso estos creyentes le dieron tanta importancia a la palabra de Dios. Por lo tanto, escudriñaban la palabra, enseñaban la palabra, vivían la palabra para testificar, para avalar después que cuando predicaran la palabra pudieran dar un complemento perfecto hacia el mundo. Recuerden que la iglesia tenía la función de hacer discípulos, de predicar el evangelio. Es Dios quien transforma el corazón de las personas a través del Espíritu Santo. Pero nosotros, Dios estableció que la única manera para ser salvos, para poder ser salvos y heredar la vida eterna, es escuchar la palabra de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Cristo. A Él le plugo que ese fuera el método, a través de la locura de la predicación, porque mucha gente ve la predicación como una locura. En aquella época muchos lo veían, romanos y griegos lo veían como una locura, y hoy, en esta sociedad, siglo XXI, también muchos lo ven como una locura. De hecho, como fanáticos nos ven. Mira estos locos ahí reunidos. Hasta pagan renta y todo para reunirse. ¿Están locos de gente? Esta era una iglesia apasionada por la palabra de Dios. Por eso, entre otras cosas, lograron lo que lograron. Qué bueno es que cualquiera que pueda entrar a esta iglesia pueda notar en cada uno de nosotros pasión por aprender de la palabra, pasión por enseñar la palabra, pasión por predicar la palabra y pasión por vivir la palabra como lo hacía cada miembro de esta iglesia. Hermanos, créanme que si logramos esto, vamos a ser bendecidos de una manera especial. ¿Verdad que seríamos muy diferentes nosotros y el mundo sería impactado de una manera muy diferente si tuviéramos pasión por la palabra? Pues esta era la primera característica de esta iglesia. La segunda es que era una iglesia apasionada por la comunión entre los creyentes. Dice la Biblia que perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra que se utiliza aquí en el griego es koinonía. De hecho, muchas veces hablamos de koinonía. Algunos repiten la palabra sin saber qué significa. Se traduce como comunión. Esa unión, esa familiaridad, esa asociación, esa ayuda mutua, ese compañerismo cristiano. La iglesia de aquella época, esa iglesia de Jerusalén, exhibía una comunión tremenda entre los creyentes, unos con otros. Eran una familia real. Dice la Biblia que derrochaban amor cristiano, porque mostraban una genuina preocupación por las necesidades de cada uno de los hermanos. Y no es que estuvieran chismeando. Oye, ¿qué le pasó a fulano? No, ¿te enteraste? Se quedó sin trabajo. Ay, no era chisme, era genuina preocupación. Era genuina preocupación, a tal punto que vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según su necesidad. Tan impactante fue esto que incluso
algunas personas han osado, algunos filósofos han osado decir que ahí surgió el comunismo. Lo que nunca han logrado. No, pero en la iglesia ahí surgió, por eso han dicho que hasta Cristo fue el primer comunista. No, lo que había era una pasión tremenda por la comunión entre los hermanos. Era lo que verdaderamente existía. Dice la Biblia que perseveraban en la unidad del Espíritu. Ellos preservaban la unidad. Porque nosotros creemos que de momento en punto que usted acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y somos sellados de una vez y para siempre por el Espíritu Santo. Y eso trae en común algo, una unidad. Tenemos un solo Dios, un solo Salvador, una sola fe, un solo bautismo. Tenemos una unidad que ya nos es dada, que nos es implantada desde el momento en punto que pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo. Y entonces nosotros no podemos lograr una unidad. Nosotros lo que podemos es preservar la unidad que el Espíritu nos ha dado. Y estos hermanos a través de esta coinonía, de esta comunión, lo lograban de una manera especial. Dice la Biblia que los que habían creído, o sea, cada hermano de la iglesia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tremenda comunión, ¿verdad? Juntos y en común tenían todas las cosas. Perseveraban unánimes cada día en el templo. No era martes, jueves y sábado. No era lunes, miércoles, viernes y descansaban el domingo. Cada día perseveraban unánimes. Y ya va, la palabra unánimes va mucho más allá de una unión física o emocional. Se está hablando ya de tener un mismo sentir, de una unidad espiritual que solo el Espíritu Santo podía dar. Pues esta iglesia tenía pasión por esa comunión. Y dice la Biblia también que comían juntos con alegría y humildad. La frase que se utiliza es sencillez de corazón. Esta era una iglesia apasionada por la comunión entre los creyentes. Tanto los que llegaban a la iglesia como los que estaban afuera palpaban que ese era un amor real. Palpaban que no eran legalistas, que no eran unos demagogos, que no eran unos mentirosos, que no eran unos estafadores. Y aunque usted no lo crea, nosotros, la iglesia, aunque seamos rechazados, estamos en la vidriera del mundo. Usted cuando va por las tiendas y ahí están las vidrieras con las exhibiciones, todo el mundo pasa y está mirando lo que sea de reojo. ¿Sí o no? La gente va pasando. Si usted un día pudiera hacer un maniquí e introducirse dentro de una vidriera y se quedara así. Usted se daría cuenta de que prácticamente todo el que pasa por frente a una vidriera, aunque sea de reojo, mira lo que está ahí. Es muy difícil que, a no ser que, bueno, en este tiempo de tecnología puede ser que alguien vaya con un celular y ni se entere que viene, que se metió en la línea de tren y que viene el tren de frente. Pero en sentido general, todo el mundo ve lo que hay en una vidriera. Bueno, nosotros en la iglesia estamos en la vidriera del mundo. Todo el mundo nos ve. Muchos intentando vernos caer, intentando criticarnos para justificar el no entregar su vida a Cristo. Pero qué diferente sería que nos acusaran injustamente, que nos acusaran mintiendo. Como dice la palabra, bienaventurado soy cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. En otras palabras, nuestro testimonio tiene que impactar a las personas para bien. Y esto lo lograba esta iglesia al tener pasión por la comunión entre los creyentes. Era una iglesia apasionada por esta comunión, mostrando amor y unidad constante. Y era algo palpable, no solo para los que se incorporaban, sino también para la gente de afuera. En tercer lugar, esta era una iglesia apasionada por Cristo. No solo eran apasionadas no solo tenían pasión por la palabra de Dios,
no solo tenían pasión por la comunión entre los creyentes, mostrando amor y unidad constante, ellos también eran una iglesia apasionada por Cristo. Era una iglesia que pudiéramos llamar cristocéntrica. Cristo era el centro de su vida, de su celebración y de su culto. Dice la Biblia en este pasaje que perseveraban en el partimiento del pan. Y este partimiento del pan está haciendo énfasis, está destacando lo que hoy conocemos como la cena del Señor o la comunión. Cristo, en la última Pascua que celebró, antes de ser entregado, por supuesto, instituyó la cena del Señor, lo que conocemos hoy como la cena, esa celebración, la celebración del sacrificio de Cristo. Tomó dos elementos de la Pascua, los panes sin levadura y el vino, e instituyó una nueva celebración en honor a Él, porque Él iba a entregar su cuerpo en sacrificio por nosotros. La única manera de que tú y yo podemos ser salvos es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese es el símbolo de la celebración que instituyó Cristo. Y estos cristianos, esta iglesia de Jerusalén, esta iglesia primitiva, era una iglesia apasionada por esta celebración. ¿Por qué? Porque para ellos Cristo era tan, pero tan importante que constantemente, cada vez que se reunían, celebraban la Santa Cena. Después de sus comelatas y de su tremenda comunión, porque la pasaban muy bien. Ellos hacían una fiesta que llamaban ágapes, que eran tremendas. Por cierto, después poco a poco aquello se fue tergiversando y después se ve a Pablo escribiéndole a la iglesia de los Corintios cómo había mucha gente incluso que se emborrachaba después tomando la cena del Señor. ¡Qué terrible! Pero ese no era el propósito. Hubo que hacer ajustes después. Pero esta iglesia de Jerusalén era algo especial. Estaba en ese primer amor. Estaban en esa luna de miel espiritual donde no les alcanzaba el día para darle gracias a Dios, para recordar lo que Cristo había hecho por ellos. Nosotros celebramos la cena una vez al mes. Y a veces decimos, wow, qué rápido, ya toca cena de nuevo, vamos a celebrar cena de nuevo. Esta gente lo hacía constantemente. Porque se sentían tan agradecidos a Cristo que les parecía poco celebrarlo cada vez que se reunían. Porque ellos tenían muy claro que el sacrificio de Cristo les daba a ellos un estatus especial. Que gracias a ese sacrificio pudieron ser redimidos. La palabra redimido significa ser comprados, ser rescatados. Cristo, utilizando un término que los judíos conocían, nos redimió simbólicamente del pecado. Nos rescató. Íbamos directo al infierno, íbamos directo a la condenación y gracias a Él pudimos ser redimidos, ser rescatados del pecado y del infierno. Pero además me llama la atención algo. Parte de esta pasión por Cristo incluía que esta iglesia estaba expectante por la segunda venida de Cristo. Fíjense, ellos no solo celebraban el sacrificio de Cristo, no solo celebraban su resurrección y el plan de redención que Dios trajo a través de Él. Ellos también estaban esperando que ese Cristo viniera en su segunda venida. Viniera a retomar a su iglesia, a rescatar a su iglesia, a buscar a su iglesia, como le había prometido. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, cuando Pablo habla a la iglesia, le escribe a la iglesia de los Corintios sobre la institución de la cena, dice, celebren la muerte y la muerte de Cristo. Cada vez que celebren la cena van a estar celebrando la muerte de Cristo, recordando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y esto era clave. La mayor esperanza que tenían estos cristianos, el mayor aliento que ellos recibían para enfrentar el día a día y los problemas que tenían que enfrentar, era precisamente la esperanza en la segunda venida de Cristo. Y esta es una esperanza que tenemos que tener nosotros, claro. Mi pregunta es, ¿estás esperando a Cristo? Yo creo que ya estamos en momentos cruciales. Yo no soy profeta, ¿ok? Pero estamos entrando, si analizamos bien cómo está comportándose el mundo y hacia dónde está yendo este mundo, estamos viendo que se han cumplido muchas profecías. Estamos viendo que se le está llamando ya de manera universal a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos viendo que todo va apuntando a un gobierno único mundial, un sistema de enseñanza
mundial que se ve reflejado en las señales de los últimos tiempos, en la palabra de Dios, entre otras cosas. A lo mejor Cristo viene de aquí a 200 años, a lo mejor viene de aquí a 50, a lo mejor viene de aquí a 25, pero indudablemente una de las mayores inyecciones de optimismo que podemos recibir nosotros los creyentes es precisamente la esperanza de la segunda venida de Cristo. Estamos anhelando, estamos expectantes y eso nos ayuda a enfrentar lo que sea cada día. Esto le sucedía a esta iglesia porque era una iglesia apasionada por Cristo, apasionada por su sacrificio, apasionada por su resurrección, por su ascensión y en espera de su segunda venida gloriosa. Que ya ellos tenían bien claro que ya no vendría como un siervo humilde, sino como un gran rey vencedor. Y por último, esta era una iglesia apasionada por la oración. Dice la Biblia que perseveraban en las oraciones. En otras palabras, oraban en todo momento. Ellos entendían que la oración era el método de comunicación con Dios. Sabían que Dios era su Padre Celestial y que no podían interrumpir la comunicación con el Señor. Necesitaban orar. Era una necesidad. Pregunto, ¿es una necesidad para ti orar? ¿Es necesario orar o simplemente esto es opcional? No conozco un solo gran hombre de Dios que no sea un hombre de oración. No conozco uno. Un gran hombre, no uno con cartelito. Estoy hablando de los grandes de verdad, de los genuinos, de estirpe bíblica. Cuando usted ve la vida de los grandes profetas y de los grandes predicadores, eran hombres de oración inexorablemente. ¿Cómo vas a representar a un Dios y vas a predicar a un Dios con el que no te comunicas? Al que no eres capaz de agradecerle constantemente lo que ha hecho por ti. Un Dios que además es todopoderoso y tiene la solución a todos tus problemas. Ellos entendían los beneficios de la oración. Esta frase la hemos escuchado mucho. Yo creo en el poder de la oración. Levante la mano el que ha escuchado esta frase. Es una frase muy popular. Y es bueno porque a veces podemos tergiversar o malinterpretar esta frase. Yo creo en el poder de la oración. Algunos creen que repitiendo una oración de memoria pueden lograr milagros de parte de Dios. Y esto no es así. La oración no es una fórmula mecánica ni matemática. Disculpen. Si usted repite el Padre Nuestro, eso no quiere decir que usted va a ser sano de su enfermedad. Si usted reza un Ave María, eso no quiere decir que su matrimonio se va a arreglar. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que responde a nuestras oraciones. Así de sencillo. Y esta iglesia lo tenía bien claro. Como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Ellos oraban en sus casas, oraban en el templo, oraban en todo momento. Ahí dice el pasaje que alababan a Dios. Parte del ritual judío era alabar a Dios a través de la oración. Tenían una hora incluso a la que iban a orar al templo. Y aunque ellos no tenían un templo propio, sí iban al templo judío según sus tradiciones y ahí también oraban y testificaban de Cristo a través de la oración. Ya oraban de una manera diferente. Ya oraban en nombre de Jesucristo, quien había muerto por sus pecados. Esta era una iglesia apasionada por la oración. Cristo es el mejor de los ejemplos de tener pasión por orar. Siendo Dios, oraba constantemente, horas. Y uno de los retos que hemos lanzado desde el principio de esta iglesia ha sido orar al menos una hora al día, de manera interrumpida. Basándonos en el famoso pasaje en que Cristo, estando en un momento terrible de depresión, le comunicó ya
horas antes de ser entregado a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. Por favor, ¿pueden orar conmigo? El Hijo de Dios en su naturaleza humana, sufriendo, necesitaba orar. Y le lanzó el reto a sus mejores amigos. Y resulta ser que sus mejores amigos estaban vencidos por el sueño. Habían cenado anteriormente, parece que la cena les hizo digestión. Usted sabe que a veces uno después de los almuerzos les da un sueñito así que se quedan sonsos. Y ellos se dejaron vencer por la digestión de la cena y se les olvidó que Cristo les estaba pidiendo encarecidamente que oraran, que lo apoyaran en oración, porque iba a enfrentar algo terrible. Y ellos no fueron capaces de hacerlo, se quedaron durmiendo y ya cuando llegaron ya la turba a buscar a Cristo, Cristo le dijo: levántense ya, no hay nada que hacer. No han podido ni siquiera orar conmigo una hora. Cristo pone una hora como si fuera algo sencillo. Para él era pan comido, porque Cristo oraba constantemente con su Padre Celestial. Siendo Dios, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar siendo pecadores? Pero esta era una iglesia que no escatimaba el orar. Era una iglesia que sentía pasión por orar, pero aparte veían el resultado. A veces queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida sin orar. A veces criticamos a la gente del mundo. Ustedes saben que hay muchas personas que no creen en nada. Pero cuando les aprieta el zapato, vienen rápidamente a buscarte a ti porque saben que tú eres cristiano para que ores por ellos. ¿Conocen a alguien así? Ay, ayúdame, que mira, estoy en una situación ahora. Mi nieta tiene un examen de geofísica y ella, la pobre, no pudo estudiar porque imagínate, tuvo una fiestecita de fin de semana, es una muchachita, pero yo quiero que ella apruebe porque la carrera vale cara y si se suspende es terrible. Tú pudieras orar para que ella apruebe. Y a esa hora quieren suplicarle a Dios que el tío que está enfermo se sane, que su matrimonio se restablezca, que mejore la economía, que Dios le provea de un buen trabajo. Sin embargo, ellos no han desarrollado una verdadera relación con Dios. A veces criticamos esto, pero a veces nosotros, los hijos de Dios, nos comportamos igual. Y quiero preguntar, y respondamos para nuestros adentros, empezando por mí: ¿de verdad somos apasionados por la oración? Nos apasiona orar, nos quita el sueño orar. Sentimos deseos de orar constantemente. No cambiaríamos orar por nada. Estoy deseoso de ir a la casa para orar. Es una necesidad que tengo de encontrarme con mi Creador, con mi Salvador, con Dios Todopoderoso, con mi proveedor, que es Dios, de darle un tiempo especial a Él, de compartir con Él cara a cara. Quizás no somos el ejemplo de pasión por la oración, pero tenemos un reto, hermano. Y este reto que hemos lanzado de al menos orar una hora es quizás el principio de muchas cosas. De muchas cosas buenas que podrás experimentar en tu vida si lo haces, y de muchas cosas buenas que podremos experimentar como iglesia si sentimos pasión por orar. Si nos convertimos en unos apasionados de la oración, como lo fueron estos cristianos. Wow, era una iglesia apasionada, una iglesia que perseveraba en la palabra de Dios, era una iglesia apasionada por la comunión con los creyentes, era una iglesia apasionada por Cristo y apasionada por la oración. ¿Y saben qué trajo esto como consecuencia? Lo que dice este mismo pasaje: el poder de Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Dice la Biblia que los apóstoles hacían grandes maravillas y milagros que impactaban al pueblo. La gente comenzó a darse cuenta que había algo especial en esa reunión, en esa iglesia, en esa asamblea que había de cristianos. Aquello no era un meeting social, aquello no era un club de reunión para compartir la comida y hacer cuentos y pasar un buen tiempo. Había algo sobrenatural que los amparaba, y era el poder del Espíritu Santo que la gente del mundo comenzó a ver manifestarse a través de la iglesia. A veces queremos
que Dios haga milagros a través de nosotros? ¿Cuánto nos gustaría ver cosas sobrenaturales? Y mi pregunta es, ¿lo merecemos? ¿Estamos haciendo nuestra parte para que Dios haga la suya? ¿De verdad estamos mostrando la pasión por la palabra de Dios, la pasión por la coinonía, la pasión por Cristo y la pasión por la oración como para que Dios se manifieste sobrenaturalmente a través de nosotros? Esta iglesia tan apasionada también impactó a su comunidad no solo por el poder que mostraron del Espíritu Santo en sus actos, sino también por su testimonio. La gente se dio cuenta que no solo había un poder sobrenatural en ellos, sino que había un amor sobrenatural. Esa preocupación era tan genuina que dice la Biblia, que sobrevino temor a toda persona y que ellos a través de su actitud, de su testimonio de amor, de unidad, de coinonía, lograron ¿qué cosa? Tener favor con todo el pueblo. En otras palabras, el pueblo comenzó a simpatizar con los creyentes porque se dieron cuenta que era algo diferente totalmente. Qué bueno sería que las personas del mundo, aun cuando no conozcan nuestra doctrina, aun cuando no conozcan de la Biblia, aun cuando no conozcan de Cristo, puedan decir, yo quiero pertenecer a esa iglesia, por lo que veo en los creyentes. Esta es la iglesia de Jerusalén. Y ese es el reto que tenemos, Iglesia Alcance Miami. ¿Qué impacto podremos lograr en esta comunidad? El impacto que seamos capaces de sembrar a través de nuestra pasión a Dios. Y cuenta la Biblia que por la gracia de Dios la iglesia de Jerusalén crecía día a día. Empezaron a sumarse personas a la iglesia. Y Dios estaba ahí. No era un crecimiento inflado. Y esto es importante. Un gran predicador dijo una vez, si usted quiere llenar una iglesia y empieza a utilizar medios carnales para lograrlo, va a tener que continuar con los medios carnales para seguir manteniéndola llena. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nosotros no estamos aquí para brindar un show cada domingo mejor, para que la gente regrese el domingo. Cuando tenemos pasión por la palabra de Dios, cuando tenemos pasión por la comunión unos con otros, cuando tenemos pasión por Cristo y verdadera pasión por la oración, no hace falta eso. El Espíritu Santo se va a encargar de manifestar su poder y Dios irá incorporando a la iglesia los que han de ser salvos. Tenemos esa garantía. Qué diferente hubiera sido la vida de Mahatma Gandhi si hubiera podido ir a esta iglesia. Hubieran contado verdaderos cristianos haciendo lo que predicaban, cumpliendo el mensaje de Cristo. Y este es el reto que tenemos, iglesia. Este es el reto que tenemos hoy. Que la gente diga, yo quiero ser miembro de esa iglesia. ¿Cuánto nos falta? No sé. Pero es un reto que tenemos a diario. Y nuestra meta es ser como Cristo. Dios permitió que esta iglesia existiera. ¿Usted sabe qué tiempo duró esta situación de esta iglesia así tan, yo diría que tan espectacular? Pocos meses. Comenzó la persecución a desatarse tanto con la iglesia que tuvieron que huir los cristianos. Y ya entonces no pudieron vivir aquella luna de miel que disfrutaron por un tiempo, pero que sirvió de ejemplo hasta el día de hoy como una iglesia eficaz, como una iglesia bendecida, como una iglesia apasionada que impactó su sociedad, que impactó su país, que impactó el mundo y que aún 2000 años después nos impacta a nosotros. ¿Qué reto tenemos, Iglesia Alcance Miami? Ser una iglesia como esta.
¿Y saben qué? Tenemos las herramientas para lograrlo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Todo depende de la pasión que podamos mostrar nosotros como iglesia. Quiera Dios que este pasaje toque nuestros corazones y nos percatemos que tenemos un trabajo que realizar, que solo podrá ser efectivo si nos apasionamos por la obra del Señor. Y tengamos en mente estas 4 características de esta iglesia ejemplar de Jerusalén. Seamos apasionados por la palabra, seamos apasionados por la comunión entre los creyentes, seamos apasionados por Cristo y seamos apasionados por la oración. Y de seguro veremos el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. De seguro esto traerá un impacto tremendo en nuestra comunidad y de seguro nuestra iglesia crecerá de acuerdo a la magnitud que Dios establezca, porque Dios es soberano. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta historia que nos narras, oh Dios, de esta primera iglesia en Jerusalén, que es un ejemplo para nosotros. No era perfecta, pero se dejó usar por ti. Le dio el timón de sus vidas al Espíritu Santo, Señor, y se vieron cosas tremendas. Danos la pasión que necesitamos por tu palabra, por la comunión, por Jesucristo y por la oración para poder impactar a este mundo, para poder alcanzar a este mundo, para ser discípulos a todas las naciones, oh Señor. Para que tu Espíritu y el poder tuyo, Señor, se manifiesten de una manera inequívoca en nuestra vida, de tal manera que impacte a quienes nos vean, Señor. Que nuestro amor sea genuino, que nuestro testimonio sea el correcto, Señor, de tal manera que aún las personas que no te conozcan quieran ser parte nuestra, Señor. En tus manos dejamos la conversión, no podemos hacer nada, pero ayúdanos a ser apasionados tuyos, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Confiamos en ti, en tu palabra y en el Espíritu Santo. Danos fuerza, fe y valor para cumplir este reto. Bendícenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Una tarea difícil, pero no imposible. Porque llenos del Espíritu Santo no hay nada que no podamos hacer para Cristo y para su iglesia. Les invito a que se pongan en pie y que canten con nosotros esta canción. Nada es imposible. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible.
imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Gracias por haber estado con nosotros, sintonizándonos a través de las redes sociales. Recuerden que cada viernes tenemos culto de oración a las 8:30 de la noche. Simultáneamente los jóvenes también se reúnen para tener su programa de jóvenes. Así que aproveche esta gran oportunidad donde toda la familia tiene un espacio entre nosotros. Los domingos, 10 de la mañana, 12 del mediodía, tenemos nuestro culto de adoración. Ahí predicamos, la banda toca en vivo, adoramos al Señor. Y recuerde reservar, es importante reservar. ¿Dónde puede reservar? En nuestro sitio web alcancemiami.com. Ahí también puede ofrendar electrónicamente si así lo desea. Si necesita comunicarse con nosotros, llamarnos para alguna sugerencia, para poner algún motivo de oración en nuestra lista, puede llamarnos al teléfono 305-857-5477 y comunicarse vía email a alcancemiami@gmail.com. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes y le invitamos a que cada domingo nos sintonice. Estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. Dios le bendiga ahora y siempre. Somos Iglesia Alcance Miami.